Eres una maldita rata, Diego. Tú hiciste esto. Prometiste que no dirías nada. Esas fueron las últimas palabras que mi hermano me gritó mientras dos oficiales lo esposaban contra el capó de su inmaculado Porsche 911. La lluvia empapaba su traje italiano de $3,000, ese que siempre usaba para hacerme sentir pequeño. Sus ojos, normalmente llenos de una arrogancia depredadora, estaban inyectados en sangre y pánico. Me miró buscando culpa, buscando al hermano menor sumiso que siempre bajaba la cabeza. Pero yo solo me ajusté el cuello de mi abrigo barato. Lo miré fijamente y, por primera vez en mi vida, no sentí miedo. «Tú me pediste que me quedara callado, Javier», le dije, mi voz apenas un susurro que cortó el aire frío. Y eso hice. Me quedé callado mientras cavabas tu propia tumba. Y ahora que la tierra te está cubriendo, dices que yo te arruiné. Pero volvamos al principio. Al momento en que mi lealtad se convirtió en mi sentencia de muerte y en mi arma más letal. Todo comenzó con el olor a café quemado y planos recién impresos. Javier y yo no éramos solo hermanos, éramos los fundadores de Estructuras Nova. Bueno, técnicamente, él era el fundador. Yo era el cofundador silencioso. Javier tenía el carisma, la sonrisa de comercial de pasta dental y la habilidad de venderle hielo a un esquimal. Yo tenía la ingeniería. Yo era el que pasaba las noches calculando cargas estructurales, revisando la densidad del concreto y asegurándome de que sus sueños de grandeza no se derrumbaran sobre la gente. Nuestra dinámica siempre fue esa. Él brillaba, yo sostenía la lámpara. El proyecto Horizonte Azul iba a ser nuestra obra maestra. Un complejo residencial de lujo en la costa. Iba a ponernos en el mapa, a hacernos millonarios. Yo había diseñado los cimientos para resistir huracanes. Era mi orgullo. Pero 3 meses antes de la inauguración, encontré algo que me heló la sangre. Estaba en la oficina un martes por la noche. Todos se habían ido. Vi una factura sobre el escritorio de Javier. Era de un proveedor de concreto que no conocía. Materiales Low Cost SABCB. El nombre ya era una bandera roja. Revisé los registros de entrega. Javier había cambiado mis especificaciones. Había sustituido el concreto reforzado de alta densidad por una mezcla barata, porosa y peligrosa. Todo para ahorrar un 15% del presupuesto. Un 15% que, según las cuentas bancarias de la empresa, había desaparecido en gastos de representación. Léase sus deudas de juego y su amante de turno. Fui a su oficina. Él estaba ahí, bebiendo whisky, celebrando prematuramente. «¿Qué hiciste, Javier?», le pregunté, lanzando los papeles sobre su mesa de caoba. Él ni siquiera parpadeó. Sonrió con esa suficiencia que me revolvía el estómago. «Es negocios, Diego. Nadie lo notará. Los inspectores son amigos míos. El edificio está en una zona sísmica», dije, sintiendo cómo me temblaban las manos. «Si hay un temblor de 5 grados, esas vigas van a ceder. Matarás a gente, familias enteras». Javier se levantó, su sonrisa desapareció, caminó hacia mí y puso sus manos sobre mis hombros. De repente ya no era el empresario arrogante, era el hermano mayor vulnerable. «Diego, escúchame. Estoy en problemas. Debo dinero a gente mala. Si no corto costos, me van a matar, literalmente. Necesito que esto pase, solo esta vez, por favor». Me miró con lágrimas en los ojos. Sabía exactamente qué botones presionar. Mi madre, antes de morir, me hizo prometer que cuidaría de él. «Javier es impulsivo», decía ella. «Tú eres la roca». «No puedo firmar esto, Javier». «No tienes que firmarlo», suplicó. «Solo quédate callado. No digas nada en la junta de mañana. Déjame manejarlo. Prometo que reforzaré la estructura el próximo año, con las ganancias. Solo dame tiempo. Quédate callado, por la familia». Dudé. Ese fue mi error. El amor fraternal es una droga peligrosa. «Está bien», suspiré, sintiendo un peso enorme en el pecho. «Me quedaré callado, pero lo arreglas». «Te lo juro, hermanito, te lo juro».
A la mañana siguiente, entré a la sala de juntas. Los inversores estaban ahí. Javier se puso de pie, impecable. Antes de empezar, dijo Javier, con voz grave, tengo que informarles de una situación dolorosa. He descubierto que nuestro ingeniero jefe, mi propio hermano Diego, ha estado malversando fondos y comprando materiales de baja calidad para embolsarse la diferencia. El mundo se detuvo. El zumbido del aire acondicionado se volvió sordo. ¿Qué? Fue lo único que pude articular. Javier sacó una carpeta. Mi carpeta. Pero los correos estaban falsificados. Las órdenes de compra tenían mi firma digital falsificada. Me pidió que me quedara callado, continuó Javier, mirándome con una tristeza fingida que merecía un Oscar. Pero no puedo poner en riesgo la seguridad de nuestros clientes. Diego, estás despedido. Y agradece que no llame a la policía por el bien de la memoria de mamá. Intenté hablar. Intenté gritar que era mentira. Pero él tenía pruebas. Él tenía el carisma. Y yo tenía la promesa de quedarme callado que él acababa de usar para degollarme. Salí del edificio con una caja de cartón y la dignidad hecha trizas. Mientras cruzaba la puerta giratoria, vi a Javier guiñarle el ojo a su asistente. Los siguientes 6 meses fueron un infierno gris. Perdí mi licencia de ingeniero. Javier se aseguró de que mi nombre fuera tóxico en la industria. El ingeniero que abarató costos. Así me llamaban en los foros. Perdí mi apartamento. Tuve que mudarme a un estudio en un sótano que olía a humedad y desesperanza. Caí en una depresión profunda. Pasaba los días mirando el techo, reproduciendo esa reunión en mi cabeza una y otra vez. La rabia era un polleno que me comía por dentro. Javier estaba en todas las revistas, el empresario del año, el visionario que salvó Horizonte Azul. Él ganó, yo perdí. Pero la depresión tiene fondo. Y cuando tocas fondo, encuentras cosas sólidas. Una noche, mientras comía fideos instantáneos fríos, vi una entrevista de Javier en la televisión. La seguridad es mi prioridad, decía, sonriendo a la cámara. Tuve que tomar decisiones difíciles, incluso sacrificar a mi propia familia para garantizar la excelencia. Algo hizo clic en mi braje. No fue un estallido de furia, fue algo más frío, más calculador. Él no había reforzado el edificio. No había tenido tiempo ni dinero. Simplemente había maquillado los informes. El edificio seguía siendo una trampa mortal, y si yo no hacía nada, cuando ese edificio cayera, la sangre estaría en mis manos, no en las suyas, porque el mundo creía que yo había comprado los materiales. Me levanté. Tiré los fideos a la basura. Me lavé la faz en el baño roto. Me pediste que me quedara callado, dije a mi reflejo en el espejo roto. Muy bien, voy a jugar tu juego. No voy a gritar. No voy a demandar. No tenía dinero para abogados. Iba a dejar que su propia arrogancia lo destruyera. Empecé a trabajar en las sombras. Conseguí un trabajo bajo un nombre falso, Julián, como delineante en una pequeña firma subcontratada. Era un trabajo muy por debajo de mi nivel, pero me daba acceso a las bases de datos municipales. Necesitaba un aliado, alguien dentro de Estructuras Nova que odiara a Javier tanto como yo, pero que pasara desapercibido. Recordé a Elena. Era la interna de contabilidad. Javier la humillaba constantemente. La llamaba la chica del café y se burlaba de su ropa barata. Pero Elena era brillante. Tenía una memoria fotográfica. La esperé fuera del edificio una noche lluviosa. «Diego», dijo ella, asustada, «si Javier me ve contigo me despide. Javier nos va a hundir a todos, Elena. Necesito saber una cosa. ¿Dónde guarda los registros reales de las pruebas de carga? No los que muestra a la Junta. Los reales». Ella miró a su alrededor. Sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y rencor acumulado. Tiene un servidor privado en su casa, encriptado. Pero él es vago. Usa la misma contraseña para todo. La fecha de nacimiento de su perro. ¿Y tú tienes acceso remoto para emergencias? Ella sonrió. Una sonrisa pequeña pero delicada. Él me hace arreglarle el Wi-Fi los fines de semana. Tengo una puerta trasera. Bien.
dije. No vamos a robar nada. No vamos a filtrar nada a la prensa todavía. Vamos a dejar que él construya más alto. Vamos a darle la cuerda para que se ahorque. Durante el siguiente año, Elena y yo fuimos fantasmas. Javier, embriagado por su éxito impune, se volvió codicioso. Lanzó un nuevo proyecto, Torre Zenit, un rascacielos de 50 pisos en el centro de la ciudad. Era ambicioso, costoso y técnicamente complejo. Y, por supuesto, Javier no tenía ni idea de cómo hacerlo. Sin mí, su departamento técnico era un desastre de hombres sí que tenían miedo de contradecirlo. Empezaron a surgir problemas. Los planos no cuadraban, las tuberías chocaban con las vigas, el sistema de ventilación era insuficiente. Javier estaba desesperado. Necesitaba un consultor externo, alguien discreto que arreglara el desastre sin que la Junta supiera que él era un incompetente. Creé una identidad digital, Arquitecto X, una consultora fantasma con una web impecable y un portafolio falso pero impresionante. Elena se aseguró de que el currículum de Arquitecto X llegara al escritorio de Javier en el momento justo. Él mordió el anzuelo. Me contrató por correo electrónico. Nunca nos vimos las caras. Él me enviaba los planos desastrosos y yo, Diego, el hermano que él creía destruido, se los arreglaba durante la noche. Le cobré una fortuna. Él pagaba sin rechistar porque yo era el único que podía traducir sus ideas delirantes en estructuras posibles. Pero aquí estaba la trampa. Cada solución que le daba era técnicamente perfecta. Sí, y solo sí, los materiales eran de primera calidad. Si usaba el concreto barato de materiales low cost, que él seguía usando en secreto para robar dinero, mis diseños crearían microfisuras invisibles. No peligrosas inmediatamente, pero sí detectables por cualquier sensor moderno durante una inspección de carga real. Yo estaba diseñando un edificio que era una prueba de polígrafo gigante. X, necesito que reduzcas el acero en las columnas de la planta 20, me escribió un día. No es recomendable, Javier. La tensión será máxima, respondí. Hazlo, soy el cliente. Entendido. Pero sugiero instalar sensores de tensión de última generación en esa planta para monitorear la excelencia y presumir ante la prensa. Me gusta como piensas. Hazlo. Él creía que los sensores demostrarían su genialidad. No sabía que yo los estaba calibrando para detectar su fraude. La fecha de inauguración de la Torre Zenit se acercaba. Iba a ser el evento del año. El alcalde estaría allí. La prensa internacional. Javier iba a ser coronado como el rey de la ciudad. Era el escenario perfecto. El día de la inauguración, el cielo estaba de un azul insultante. Había champán, música clásica en vivo y cientos de personas vestidas de gala en el lobby de la Torre Zenit. Yo llegué vestido con mi mejor traje, el que había guardado en una bolsa de plástico durante mi año de pobreza. Me había afeitado. Me veía como el dueño del lugar. Los guardias de seguridad intentaron detenerme, pero Elena había puesto mi nombre en la lista VIP bajo consultor principal. Entré justo cuando Javier estaba en el estrado, micrófono en mano, bajo una enorme pantalla gigante que mostraba gráficos de la torre. Y por eso, la Torre Zenit no es solo concreto y vidrio. Es un símbolo de integridad. Un símbolo de que cuando cortas la grasa y te quedas con la excelencia, puedes tocar el cielo. La gente aplaudía. Su esposa, que lo engañaba con su entrenador de tenis, otro dato que Elena consiguió, aplaudía sin ganas. Caminé hacia el centro del salón. La multitud se abrió instintivamente. Javier me vio. Su sonrisa vaciló por un milisegundo, pero se recuperó. «Vaya, miren quién ha salido de su agujero», dijo por el micrófono, intentando humillarme. «Mi hermano Diego. ¿Vienes a pedir dinero o a disculparte por tus errores pasados?» La sala se quedó en silencio. Todos miraban al hermano fracasado. Tomé una copa de champán de una bandeja que pasaba.
Vengo a ver la prueba de carga, Javier, dije proyectando mi voz. No necesitaba micrófono. Mi voz rebotaba en la acústica perfecta que yo mismo había diseñado. Prometiste una demostración en vivo de los sensores sísmicos, ¿verdad? Para demostrar la integridad del edificio. Javier rió nervioso. Por supuesto. El sistema es impecable. Entonces, actívalo. Javier hizo una señal a un técnico. En la pantalla gigante apareció un modelo 3D del edificio. Todo estaba en verde. Estructura estable. ¿Lo ves, Diego? Perfecto. Ahora vete. Estás embarazando a la familia. Otra vez. Saqué mi teléfono móvil. ¿Elena? Ahora. Susurré. Desde algún lugar, Elena presionó una tecla. En la pantalla gigante el gráfico parpadeó. De repente, una línea de código apareció. No era un virus. Era el informe real de los sensores que yo había instalado. El color verde cambió a un rojo alarmante en la planta 20, 21 y 22. Alerta. Densidad de concreto al 60%. Integridad estructural comprometida. La multitud jadeó. ¡Apague eso!, gritó Javier, perdiendo la compostura. ¡Es un error del sistema! ¡Diego lo hackeó! No es un hackeo, Javier. Son los datos rudos. Los datos que no pudiste falsificar porque no sabías que los sensores leen la densidad interna, no solo la superficie. Javier bajó del estrado, rojo de ira, acercándose a mí con los puños cerrados. ¡Cállate! Te ordeno que te calles. Nadie te va a creer. Tú eres un ladrón. Entonces, saqué mi carta final. El mic drop. Conecté mi teléfono al sistema de audio Bluetooth del salón. Elena había dejado el puerto abierto. Tienes razón, Javier. Me pediste que me callaras. De hecho, tengo grabado el momento exacto. Le di a play. La voz de Javier, llorosa y patética, retumbó por los altavoces de alta fidelidad, llenando todo el lobby de cristal. Diego, por favor, estoy en problemas, debo dinero. Si no corto costos con ese concreto barato, me van a matar. Solo quédate callado. Falsifiqué tu firma, pero es por el bien de la empresa. Asume la culpa ante la Junta. Te lo ruego, hermanito. Prometo pagarte cuando salga de esto. El silencio que siguió a la grabación fue más pesado que todo el concreto de la torre. Javier se quedó congelado, pálido como un fantasma. Miró a los inversores, miró al alcalde, miró a su esposa. Todos lo miraban con asco absoluto. «Me pediste silencio», le dije, mirándolo a los ojos, a solo centímetros de su cara. «Me quedé callado mientras robabas, me quedé callado mientras me difamabas, me quedé callado mientras construías esta torre de mentiras». Me acerqué a su oído y susurré para que solo él me escuchara. «Me pediste silencio, pero nunca dijiste que me quedara callado para siempre». En ese momento, las sirenas de policía comenzaron a sonar afuera. Elena había enviado el dossier completo a la fiscalía hace una hora. Javier intentó correr hacia la salida trasera, pero los inversores mismos le bloquearon el paso. Han pasado 2 años desde ese día. La caída de Javier fue absoluta. No solo fue a la cárcel por fraude y negligencia criminal. Las demandas civiles lo dejaron en bancarrota. Su esposa se quedó con lo poco que no embargó el banco. En prisión, según me cuenta Elena, Javier sigue diciendo que yo soy el villano, que yo manipulé todo, que yo arruiné su vida. Nunca entenderá que él mismo plantó las semillas de su destrucción. Yo solo le di el agua para que crecieran. La Torre Zenit tuvo que ser reforzada casi por completo. Irónicamente, la nueva administración me contrató a mí para dirigir las reparaciones. Con el dinero que gané y la demanda por despido improvisorio que gané contra la antigua empresa de Javier, fundé mi propia firma. Cimientos de Verdad. Es pequeña. Solo somos 10 personas. Elena es mi socia y directora financiera. No somos los más ricos. Nos salimos en las portadas de revistas de estilo de vida. Pero dormimos tranquilos. A veces paso por delante de la cárcel donde está Javier. No entro a visitarlo. No tengo nada que decirle. Él quería silencio.
Ahora tiene todo el silencio que una celda de aislamiento puede ofrecer. Aprendí una lección valiosa. Cuando alguien tóxico te pide que te quedes callado para proteger su maldad, no te están pidiendo lealtad, te están pidiendo complicidad. Y la mejor manera de romper esa complicidad no es gritando al viento cuando nadie te cree, sino esperando pacientemente, reuniendo las pruebas y hablando solo cuando tus palabras puedan derribar imperios. El silencio es oro, dicen, pero la verdad es dinamita.